Muy buenos días tengan todos. Nosotros somos el grupo número 2, el cual está conformado por Gabriel Lloverá, Adriana Rodríguez, Valeria López, Isabela Costa, Elena Rosmary Medina, Ruth Flores, Mirla Hernández y mi persona, Carla Nava. Y venimos a hablar sobre lo que es la anatomía macroscópica de la circulación mayor. La circulación. Bien, antes de hablar sobre lo que es la circulación, vamos a hablar sobre el corazón, el cual es donde se origina la circulación. El corazón funciona como una bomba, la cual cumple dos funciones básicas. La primera es que crea la presión suficiente para distribuir la sangre, y la segunda es que esta sangre la distribuye no solamente en todo el organismo, sino también abarca para el organismo y los pulmones. El corazón tiene 4 cavidades o cámaras, las cuales son una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Esto a su vez divide el corazón a una mitad derecha, corazón derecho, y a una mitad izquierda, corazón izquierdo. En la mitad derecha del corazón se encuentra lo que es la sangre, pobre en oxígeno pero rica en anhídrico carbónico, y en la parte izquierda del corazón, corazón izquierdo, está lo que es la sangre rica en oxígeno y pobre en anhídrico carbónico. La sangre que se encuentra al lado derecho del corazón es sangre venosa, y la sangre que se encuentra debajo, por el lado del corazón izquierdo, es la sangre arterial. La sangre venosa y la sangre arterial no se mezclan. La sangre es expulsada por el ventrículo izquierdo y pasa por las capilares de los tejidos del organismo. Cuando pasa por aquí es donde la sangre cede el oxígeno, nutrientes a las células y recoge lo que es anhídrico carbónico y productos metabólicos. De este modo, la sangre se convierte de sangre arterial a sangre venosa. Luego esta sangre es conducida por las venas sistémicas a la aurícula derecha del corazón, donde pasa por el ventrículo derecho, y la arteria pulmonar la impulsa hacia lo que son los capilares pulmonares, y es aquí donde tiene lugar el proceso de la hematosis. Este proceso se basa en que la sangre cede el anhídrico carbónico al aire de los pulmones y capta el oxígeno, convirtiéndose nuevamente en sangre arterial. Luego las venas pulmonares pasan la sangre hacia la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo, y ahí se cierra el círculo. En este recorrido podemos distinguir dos circuitos diferentes, los cuales son la circulación mayor y la circulación menor o pulmonar. La circulación mayor, general o sistémica, abarca desde que la sangre entra oxigenada a la aurícula izquierda y retorna venosa a la aurícula derecha. Está a favor de la nutrición del organismo. Y la circulación menor o pulmonar, que es desde que la sangre entra pobre en oxígeno a la aurícula derecha y retorna arterial a la aurícula izquierda. Gracias. Costa, soy de la sección 1, segundo semestre de medicina, y el tema que yo le vengo a exponer es sobre la arteria, la aorta. Pero me gustaría dar una pequeña introducción sobre el sistema circulatorio para que podamos comprender mejor este tema. A ver, mi compañera anterior expuso sobre qué es la circulación mayor y qué es la circulación menor. Entonces, en algo muy concreto podemos decir que el sistema circulatorio se compone de dos elementos muy importantes: una bomba o un motor, que es el corazón, y unos conductos de transporte llamados vasos sanguíneos. ¿Cómo es el diseño de este sistema? A ver, es de la siguiente manera. Ellos funcionan a través de circuitos conectados en serie, llamados circulación sistémica y circulación pulmonar. ¿Y cómo es el proceso? El proceso es de la siguiente manera. La sangre es bombeada, ¿verdad?, del ventrículo izquierdo del corazón y se dirige hacia los tejidos de todo el cuerpo, donde esa sangre va a llevar tantos nutrientes como oxígeno. Luego esa sangre regresa a través de las venas sistémicas al ventrículo derecho y se dirige hacia la arteria pulmonar,
donde se va a dirigir hacia los pulmones. En los pulmones va a ocurrir lo que es un intercambio de gaseoso, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono, que es el aire inspirado, y cuando ya ocurre ese intercambio gaseoso, la sangre sale y entra en las venas pulmonares y entra nuevamente en el ventrículo izquierdo, y ahí es donde se cierra el ciclo. Ahí la sangre vuelve a salir y vuelve a ir a todos los tejidos del cuerpo. Es algo muy importante que ocurra en el cuerpo, porque si eso no sucede, las células del tejido que conforman todo el cuerpo humano llegan a morirse debido a que no le llega ni oxigenación ni nutrientes. Algo muy importante que debo mencionar es que cuando la sangre viene de regreso puede llevar desecho, y el dióxido de carbono va a ser limpiado cuando llega a los pulmones, pero esos desechos pasan por otros procesos anatómicos para ser eliminados. Ya teniendo presente cómo es el diseño del sistema circulatorio, podemos decir en algo concreto que el trabajo va a ser tanto cerrado como doble y complejo. ¿Por qué cerrado? Porque la sangre no va a salir de los vasos sanguíneos, de ese conducto de transporte, se van a mantener allí. Doble porque la sangre pasa 2 veces por el corazón antes de distribuirse en la circulación sistémica, y completa, porque la sangre oxigenada del ventrículo izquierdo no se mezcla con el ventrículo derecho. Entonces, ya con eso podemos tener muy en claro cómo trabaja el sistema circulatorio. Para ir ya entrando en el tema, podemos explicar cómo está compuesta una arteria. La arteria, ¿verdad?, es un vaso sanguíneo donde va a transportar tanto oxígeno como nutrientes, como he venido mencionando, y se va a componer por 3 capas. Una capa interna llamada endotelio, que reviste el lumen de los vasos sanguíneos; una capa media de células de músculo liso y fibra elástica, y una capa externa de fibras de colágeno. Esas son las capas que conforman la arteria. Algo muy importante, no todas las arterias del cuerpo ya llevan la sangre rica en oxígeno, porque hay una arteria que es la arteria pulmonar, que cuando la sangre sale del ventrículo derecho y se dirige a esa arteria, lleva dióxido de carbono. Entonces, algo que tengamos muy presente. La imagen del corazón, aquí se puede ver detalladamente cuál es el ventrículo izquierdo, cuál es el ventrículo derecho, la aorta, y cuál es la vena cava superior. Vemos el tronco pulmonar, entre otras partes. Ya no toco mucho este punto porque ya eso es configuración tanto externa como interna del corazón. Entonces, ya con esta explicación ya podemos entender lo que es la arteria, la aorta, y la función que cumple. ¿Cuál es su estructura? A ver, es una arteria con paredes gruesas y resistentes. A veces puede tener fragilidad debido a ateromas, o se puede romper debido a una disfunción excesiva de aneurisma, pero gracias a que su pared sea gruesa, es persistente a la sutura. Aquí vemos la imagen cómo sus paredes son gruesas. Vemos una imagen en el corazón donde se detalla la arteria, y aquí vemos otra imagen donde se ven sus ramas. Ella se divide en 3 porciones. Tenemos la aorta ascendente. La aorta ascendente es esta. Luego viene el arco aórtico, que antes era llamado callado de la aorta. Y luego tenemos la aorta descendente. La aorta descendente se divide en 2 segmentos, en la aorta torácica y en la aorta abdominal. Tanto la aorta ascendente como el arco aórtico y la porción torácica pertenece o se encuentra dentro del tórax, mientras que la aorta abdominal, como el nombre lo indica, valga la redundancia, se encuentra en el abdomen. Aquí vemos en la imagen. El origen de la aorta. A ver, la aorta va a tener un origen
en el ventrículo izquierdo la imagen no se puede observar muy bien debido a que algo que se encuentra en lo más interno del corazón y justo por detrás, ligeramente a la derecha de este ventrículo. Y también se puede detallar en la imagen, en el origen de la aorta, una pequeña dilatación que es llamado bulbo aórtico. Ese bulbo aórtico va a estar provisto por válvulas, debido a que cuando en el origen de la aorta se dan 3 válvulas. Estas válvulas son 2 anteriores y una posterior. ¿Cómo sabemos cuáles son las anteriores? Las anteriores se encuentran derecha e izquierda y van a tener un orificio, como vemos aquí, que es donde nace la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Trayecto de la aorta. La aorta se dirige, como mencioné ahorita, que ella nace en el ventrículo izquierdo, ella se dirige oblicua, adelante y arriba y a la derecha. Luego francamente vertical para dirigirse arqueada y horizontal, que esto es lo que es el arco aórtico, hacia la izquierda y atrás. Adosada a la cara izquierda tanto de la tráquea como el esófago. Aquí no se puede ver muy bien la tráquea y el esófago, pero la tráquea se observa aquí, ¿verdad? Y el esófago detrás. Y ella está adosada a ellos, hasta alcanzar el flanco de la columna vertebral. Aquí en otra imagen se puede observar a la altura de la 4ª vértebra torácica, en esta parte. A partir de este punto desciende verticalmente en el tórax, es decir, se dirige hacia abajo para situarse delante de las vértebras torácicas inferiores y atraviesa el diafragma y desciende en el abdomen delante de la columna lumbar. Y ella termina a la altura de la 4ª vértebra lumbar o en el disco entre la 4ª y 5ª vértebra lumbar. Y ahí se va a originar tanto la arteria ilíacas comunes y la arteria sacra mediana o media. La puedes llamar de las dos formas. Esta rama ya más adelante mi compañera Ruth le va a poner sobre eso. Pero esta es la dirección que la arteria se dirige. Aquí pueden ver en la imagen donde ella se origina y se puede ver el arco y cuando viene se desciende, pues que va hacia abajo. El arco de la aorta es dirigido hacia atrás. A la izquierda en su conjunto describe una curva, como pueden ver en la imagen, de doble concavidad. A ver, una concavidad principal y una concavidad tanto a la derecha. La derecha es sobre la tráquea y el esófago, y la concavidad inferior es por encima de la raíz pulmonar, pero no se pueden ver la raíz pulmonar izquierda ni la tráquea y el esófago, porque debido a que la imagen indica es la arteria de la aorta. Aquí en esta imagen pueden ver la aorta descendente, cuando lo expliqué hace rato, que viene en dirección vertical hacia abajo y pasa tanto en la parte del tórax como en la parte del abdomen. Pero ya esto se lo van a exponer más adelante mi compañera Mirla. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Mirla Hernández, soy estudiante de Medicina de la Francisco de Miranda, sección 1, grupo número 2, y me corresponde hablar de establecimiento de los segmentos de la aorta, límite, longitud y relaciones. Sistema de la arteria de la aorta. La aorta es el tronco de origen a todas las arterias del cuerpo. Se extiende desde el ventrículo izquierdo al cuerpo de la 4ª vértebra lumbar, en donde se divide en 2 ramas terminales, que son las 2 ilíacas primitivas.
Divisiones. Se dividen en aorta ascendente y callado aórtico y torácico abdominal. Calibre de inicio. Su calibre de inicio es de 2,5 centímetros a 3 centímetros. Su terminación es de 1,8 centímetros a 2 centímetros. Origen ventrículo izquierdo. El trayecto se dirige oblicuamente hacia arriba, adelante y a la izquierda. Luego describe una curva cuya concavidad inferior que se apoya sobre la raíz del pulmón izquierdo, llegando hacia la cuarta vértebra dorsal donde se forma el llamado callado aórtico. Terminación. Desciende hasta la cuarta vértebra lumbar donde termina dividiéndose en 3 ramas terminales, que es la arteria sacra-media y 2 arterias ilíacas comunes. Aorta ascendente. Calibre 5 centímetros de longitud. La aorta ascendente nace en la base del ventrículo izquierdo y discurre en dirección superior, ligeramente hacia adelante y a la derecha, y continúa hasta nivel del segundo cartílago costal derecho. En este punto entra el mediastino superior, donde se forma el llamado callado aórtico. La porción ascendente presenta una ditilación, convexividad en sus orígenes, denominada bulbo de la aorta, que corresponde a la visualización exterior de los senos aórticos o de Valsalva, de los que se originan en sus 2 únicas ramas, que es la arteria izquierda y la arteria coronaria derecha. Relaciones interpericardias. Delante con el orificio pulmonar y el seno transverso del pericardio. Detrás con el orificio mitral. Izquierda. A la izquierda se encuentra la arteria pulmonar y la rama derecha. A la derecha la vena cava superior y el borde superior de la aurícula derecha. Relaciones extrapericardias. Delante el esternón y los rectos tímicos del borde anterior del pulmón. El callado aórtico en el extremo superior de la porción ascendente de la aorta. Esta se dirige hacia atrás a la izquierda. En su conjunto describe una curva callada de doble cavidad, una curvatura principal de cavidad inferior por encima de la raíz pulmonar izquierda, una curvatura accesoria de concavidad derecha sobre la tráquea y el esófago. Relaciones. En su porción ascendente es casi extremadamente interpericardio. Está en relación por delante con el pericardio y con el esternón. Por detrás con la aurícula derecha y el seno transverso de Taille y con la arteria pulmonar derecha. A la derecha con el apéndice auricular derecho y el repliegue preaórtico y con la vena cava superior. A la izquierda con la arteria pulmonar que la rodea. En su porción horizontal, el extrapericardio está en relación. Por debajo con el nervio recurrente izquierdo que lo rodea formando una asa de cavidad dirigida hacia arriba y con el bronquiolo izquierdo. También tiene relaciones con el ganglio nervioso y el cardíaco de Hirschberg. Por arriba con las ramas del Salem y el tronco brachiocefálico, la carótida primitiva y la subclavia izquierda. Por delante con el nervio frénico izquierdo de los neumogástricos y la pleura. Por detrás con la tráquea, el esófago y el conducto torácico. El tronco brachiocefálico es la arteria más voluminosa que emana del callado aórtico, situado en el mediastino superior. Este tronco se origina en la cara convexa del callado de la aorta, se dirige hacia arriba, a la derecha y ligeramente hacia atrás. Termina detrás de la articulación esternoclavicular derecha, donde se divide en 2 ramas terminales, que es la arteria carótida primitiva derecha y la subclavia derecha. Relaciones por delante con el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, con el timo y con el esternón. Por detrás con la tráquea, a la derecha con la pleura derecha y la porción mediastínica, a la izquierda con la carótida primitiva izquierda. Normalmente el tronco brachiocefálico no proporciona ninguna rama colateral. Muchas gracias, los dejo con mi compañera. Hola, muy buenos días, yo soy Ruth Flores y yo les voy a estar hablando sobre la distribución de la aorta.
La aorta emite ramas terminales y ramas colaterales. Las ramas terminales son las arterias, son de las que vienen de las arterias ilíacas comunes que irrigan la pelvis y los miembros inferiores. Las ramas colaterales son muy numerosas y dan origen al resto de las arterias del organismo. Según su origen, estas proceden de la aorta ascendente, del callado de la aorta torácica y de la aorta abdominal. Las ramas de la porción ascendente son aquellas arterias coronarias destinadas a irrigar el propio corazón. Las ramas de las arterias torácicas. Las ramas de las arterias torácicas se dividen en viscerales y parietales. Las viscerales son vasos cortos y muy variables destinados a las vísceras próximas. Las arterias bronquiales son generalmente 3, 2 izquierdas y una derecha. La arteria bronquial derecha no suele nacer directamente de la aorta, sino del tercer intercostal. Y esta alcanza los bronquios extrapulmonares por detrás y se distribuye por su pared, penetrando con ellos los pulmones. Los ramos esofágicos son pequeños vasos entre 4 y 6 que irrigan la pared del esófago. Los ramos pericárdicos son aquellos que alcanzan la pared posterior del saco pericárdico, y los ramos mediastínicos, que son finos y van al tejido conectivo y a los ganglios linfáticos del mediastino posterior. Mientras que las ramas parietales son paredes que están destinadas a irrigar las paredes toracoabdominales y la columna vertebral y todo su contenido. Son arterias intercostales posteriores. Son las arterias intercostales posteriores y subcostales y las frenéticas superiores, las que están allí con todo su contenido. Las ramas de la aorta abdominal son las que emiten los ramos parietales y viscerales. Las ramas parietales son pares, que son las arterias lumbares y las arterias frenéticas, destinadas a irrigar las paredes del abdomen, el diafragma, la columna vertebral y todo su contenido. Las ramas viscerales están destinadas a las vísceras abdominales y se clasifican en ramas pares e impares. Las ramas viscerales pares son las arterias suprarrenales medias, las renales y las gonadales, que son las testiculares. Téngase en cuenta que estas toman en todo su desarrollo prenatal, ellas migran a su posición definitiva a lo largo de todo su desarrollo. O sea que ellas en el desarrollo prenatal están en un lugar, pero cuando toman su posición definitiva, ya es porque han llegado porque a lo largo de su desarrollo ellas van a su posición definitiva. Gracias por su atención. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenos días, profesores. Mi nombre es Adriana Rodríguez y yo les voy a hablar sobre la vena cava superior e inferior. Pero antes de eso les voy a hablar sobre el tronco venoso branquiocefálico. Los troncos venosos branquiocefálicos nacen de la unión de la vena yugular interna y subclavia. Existen dos troncos venosos branquiocefálicos, el tronco venoso branquiocefálico derecho y el tronco venoso branquiocefálico izquierdo. Cada uno de ellos recibe las venas vertebrales, las yugulares posteriores, las mamarias internas, las diafragmáticas superiores, las mediastínicas y pericárdicas. Ahora sí les voy a hablar sobre la vena cava superior. La vena cava superior se origina de la función de los troncos venosos branquiocefálicos y termina en la pared superior de la aurícula derecha.
Es una de las venas más importantes del cuerpo. Es un tronco venoso de gran calibre. Sus dimensiones son de 7 centímetros por 2 centímetros. Venas tributarias del sistema de la vena cava superior. Vena yugular interna derecha e izquierda, vena subclavia derecha e izquierda y vena branquiocefálica derecha e izquierda. Su trayectoria es: tenemos las venas yugulares, seguidamente las venas subclavias, las venas branquiocefálicas, encontramos la vena cava superior e ingresa a la aurícula derecha. Sus relaciones: anterior se relaciona con el timo, posterior con el callado de la vena ácigo y el pedículo pulmonar derecho, lateralmente con la pleura mediastínica del pulmón derecho y nervio frénico derecho, y medial con la aorta ascendente. Ahora sí le voy a hablar sobre la vena cava e inferior. Nace de la unión de las dos venas ilíacas primitivas a nivel de la L5. Asciende verticalmente hasta la L1, donde se inclina para penetrar en un canal ubicado en la cara posterior del hígado. Recibe a las venas suprahepáticas atravesando al diafragma. Termina en la cara inferior de la aurícula derecha. Sus dimensiones son de 22 centímetros por 3 centímetros. Las relaciones más importantes: la columna vertebral, de las que se separan por las arterias renal derecha, lumbares, capsulares, simpática, nervio espláncnicos. Los bordes adherentes del mesenterio, 3 porción del duodermo, cabeza del páncreas, la arteria aorta, el útero de la pelvis renal, el riñón y la suprarrenal, el nervio frénico, pericardio, la pleura y el pulmón derecho. Su función es conducir al atrio derecho la sangre desoxigenada de miembros inferiores, órganos intraabdominales, órganos reproductores. Las venas tributarias: la vena ilíacas comunes derecha e izquierda. Su trayectoria: venas renales derecha e izquierda, vena hepática, atraviesa el centro tendinoso del diafragma, penetra al pericardio y la cara inferior del atrio, que es la aurícula derecha. Continuamos con los afluentes de la vena cava e inferior: la vena lumbares, las venas renales, las venas capsulares medias, las venas diafragmáticas inferiores, las venas gonádicas y las venas suprahepáticas. Muchísimas gracias. Sistema venoso ácido. Vena ácido. La vena ácido se encuentra en el lado derecho posterior torácico. Es la mayor del sistema venoso ácido y es, por decirlo así, la más importante. Esta vena nace al nivel lumbar. ¿Por qué? Porque nace al nivel de la unión de dos venas. Una que es la vena lumbar ascendente del lado derecho y la otra que es la vena subcostal derecha. Esta vena subcostal se denomina así porque se encuentra por debajo de la costilla. Entonces se sabe que la vena subcostal derecha y la vena lumbar ascendente del lado derecho conforman a la gran vena ácido. Esta vena pasa o desciende por el tórax, pero no pasa por ninguno de los orificios comunes del diafragma, sino que penetran cerca del tronco simpático derecho, que este está cerca del ligamento arqueado medial o también conocido arco del psoas. Entonces esta vena asciende por delante de la arteria intercostal posterior derecha. Esta está muy en relación con un nervio que es el nervio esplánico torácico mayor. También está muy relacionado con el esófago, pero siempre está buscando el lado derecho de la columna. Una vez que ella asciende, llega al nivel de la vértebra dorsal 3 y dorsal 4. Esto está más o menos al nivel del tercer espacio intercostal posterior. Ella hace un arco. Este arco tiene una curvatura
brusca. Ella se hace hacia adelante pasando por encima de la estructura del pedículo pulmonar derecho e incluso por el bronquio pulmonar derecho y también de las arterias y las venas pulmonares. Este arco se hace para encontrarse con la parte posterior de la vena cava superior. En la parte posterior de la vena cava superior está la desembocadura final de la vena ácigos. Y a lo largo de su recorrido ella recoge la sangre. Estas venas intercostal posterior drenan directamente en la ácigo, pues los primeros o a veces los 3 primeros espacios intercostales del lado derecho generalmente se unen y confluyen en una estructura venosa. Esta estructura venosa se denomina la vena intercostal superior derecha. Esta vena drena también en los ácigos y en la mayoría de las veces, pues no todo el tiempo. Entonces, indirectamente, la ácigo está drenando todos los espacios intercostales del lado derecho. A veces esta vena intercostal superior derecha, no drena en el ácigo, sino que drena en la brachiocefálica o raramente en las venas subclavia y en la desembocadura final a nivel de la vena cava superior. Cabe destacar que hay estructuras que drenan directamente en la ácigo, como está la plexa venosa esofágica. Entonces, en resumen, casi todos terminan drenando en la vena ácigo. Vena hemiácigo o vena menor. Esta vena es como la contraparte de la vena ácigos. Si la ácigo se forma por la unión de la vena lumbar ascendente derecha y la vena subcostal derecha, entonces esta vena hemiácigo se forma por la unión de la vena lumbar ascendente izquierda y la vena subcostal izquierda. Básicamente es el mismo origen pero del lado izquierdo. Entonces esta vena comienza a ascender hacia el tórax junto con el tronco simpático torácico. Este no pasa por ninguno de los hiatos, ni esofágicos ni aórticos, y así ella comienza a ascender hacia el tórax. Esta vena hemiácigo se encarga de drenar los espacios intercostales inferiores, pero posterior del lado izquierdo. Ella, como drena menos que el ácigo, es menos gruesa. Ella drena los espacios intercostales más posteriores. Se dice que generalmente son los últimos 4 espacios intercostales posteriores del lado izquierdo. Ella llega más o menos al nivel de dorsal 7, cruza bruscamente hacia medial buscando hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque la desembocadura final es la vena ácigos. Entonces, para ella hacerlo, tiene que pasar por detrás del esófago. Pasando a la vena hemiácigos accesorios, esta vena antes no era nombrada o incluida en los antiguos libros. Ella está arriba, pues se encarga de llenar los espacios posteriores intercostales medios. Estos son más o menos el 4º, 5º, 6º y a veces hasta el 7º espacio intercostal posterior izquierdo. Esta vena puede hacer 2 cosas. Uno, que siga hacia abajo y drene en la vena hemiácigos. Y la otra es que cruce la línea media y drene directamente en la ácigos. Puede hacer indirectamente las dos. La que diferencia estos espacios intercostales del lado izquierdo es que los 3 primeros espacios intercostales del lado izquierdo forman la vena intercostal superior izquierda y esta drena directamente en la brachiocefálica, a diferencia del lado derecho que drena en la vena ácigos. Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriel Llovera, estudiante del programa de Medicina de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Para culminar, se dará un resumen sobre la circulación mayor o sistémica y la circulación menor o ciclopulmonar. En la circulación sanguínea se distinguen 2 circuitos, un circuito menor y uno mayor, llamado así por su mayor distancia en el organismo. Comenzando con el circuito menor, o también conocido como ciclo pulmonar, este se centra en facilitar el intercambio gaseoso de la sangre en los pulmones, en un proceso conocido como hematosis. Este circuito se inicia en el lado derecho del corazón, con la sangre que se carga de dióxido de carbono de todo el cuerpo, drenándose en la aurícula derecha,
a través de las venas cava superior e inferior. Esta sangre desoxigenada pasa por la válvula tricúspide al ventrículo derecho y atraviesa la válvula pulmonar. Luego sale por la arteria pulmonar, la cual se ramifica para poder llevar esta sangre desoxigenada a los dos pulmones de nuestro cuerpo. Para ello, pasa de nuevo desde las arterias a las arteriolas y llegan a los conductos porosos llamados capilares, donde se produce la hematosis o intercambio del dióxido de carbono que se exhala en la respiración al exterior del cuerpo por el oxígeno que se inhala en cada respiración al interior del cuerpo. Desde los capilares parte esta sangre rica en oxígeno y debe volver al corazón para que sea llevada al resto del cuerpo por el circuito mayor. Para ello, estos capilares llevan nuevamente desde las vénulas y de ahí a las venas mayores hasta alcanzar las venas pulmonares, que suelen ser 2 desde cada pulmón. Estas 4 venas pulmonares desembocan en el lado izquierdo del corazón y drenan finalmente en la aurícula izquierda de la sangre adecuada para nutrir a los tejidos y así comenzar el circuito mayor. El circuito mayor o sistémico se concentra en facilitar que la sangre llegue con los nutrientes y el oxígeno adecuados para producir el metabolismo celular en todos los tejidos del cuerpo. Este ciclo inicia transportando la sangre desde la aurícula izquierda, atravesando por la válvula mitral para llevar al ventrículo izquierdo que se encuentra en el lado izquierdo del corazón y atraviesa por la válvula aórtica para salir por la aorta pasando por el callado aórtico y bajar por la aorta inferior. La sangre se distribuye por todo el cuerpo gracias a la circulación sanguínea a través de las arterias que van haciendo cada vez más pequeñas hasta llegar a las arteriolas. De las arteriolas pasan a capilares, donde se produce el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono y nutrientes por productos de desecho. Después de este proceso, la sangre pasa a las vénulas. Desde las vénulas se va juntando la sangre desoxigenada de todo el cuerpo en venas cada vez mayores hasta alcanzar a las venas cava. Por la vena cava superior se va juntando sangre desoxigenada de los brazos o extremidades superiores, tanto como la cabeza y el tórax. Y por la vena cava inferior se va juntando sangre desoxigenada del abdomen, tanto pelvis y piernas o extremidades inferiores. Con toda la sangre desoxigenada del cuerpo, propulsada por cada latido y favorecida por los otros factores como la bomba neuromuscular, es decir, las contracciones de los músculos, estas favorecen que la sangre avance constantemente, drenándose así a través de las venas cavas inferior y superior en la aurícula derecha, la cual se encuentra en el lado derecho del corazón, y así comenzando el circuito menor de nuevo. Este proceso se repite con cada pulsación del corazón. Con esto culminamos la circulación mayor y menor. Muchas gracias por su atención.